de hoy. Primero espero que os haya salido bien el examen que hemos terminado hace media horita y no sé si alguien tiene preguntas acerca del examen. No sé si había alguien que me había escrito que si podíamos hacer alguno de los ejercicios. Si está aquí y me dice exactamente qué era lo que quiere que haga, pues lo hago, y si no, pues empiezo con la clase per se del día de hoy. ¿Alguien quiere que haga los ejercicios del examen o algo relacionado con el examen, o no hay necesidad? Bueno, si puedes plantear el primero solo para comprobar si más o menos hecho está. En el primer ejercicio, dame un segundo que ponga la cámara. En el primer ejercicio os daban el eje de la cónica y un punto que pertenecía a la cónica. ¿Cómo se llama el punto este? ¿P o B o cómo era? B. No, no era la tangente el que se llamaba... Creo que ese se llamaba B y luego el de la tangente se llamaba A. Manolo, da lo mismo. Tenemos un punto aquí y esta tangente que tenemos ahí. Y esto es un eje de la cónica. Y al final, pues podíamos tener distintas posiciones de los elementos, etcétera. Entonces, si yo tengo el eje y tengo este punto, como es un eje, sé necesariamente que la tangente por B tiene que ser esa, ¿vale? Porque tengo esta ortogonalidad. Si esto es un eje, el polo de esta recta E es este punto E en el infinito por aquí, y por lo tanto yo tengo ahí esa tangente. Con esa información podría haber determinado, por ejemplo, hay varias maneras de hacerlo, pero una manera de decirlo es decir, bueno, pues si yo cojo este punto P, la polar de P tiene que pasar por estas dos tangentes, P minúscula, y si cojo el punto impropio en esta tangente, tengo este Q' a mitad de camino, y eso me determina aquí el centro de la cónica, ¿vale? Primera manera de hacerlo. La otra posible manera de hacerlo era decir, bueno, si yo tengo aquí A, T sub A, el eje, y tengo este punto B, pues yo puedo decir que a este punto P, lo voy a llamar J, por ejemplo, para que no confundir, la polar de este punto J es esta polar J, porque una vez más, como J pertenece a E, entonces J tiene que pertenecer al punto E que está en el infinito para allá. ¿Vale? De tal manera que aquí tú tenías este J' y puedes utilizar una cuaterna armónica para determinar la posición del otro punto doble. A ver aquí, cuaterna armónica, y sacas aquí B'. ¿Puedes sacar también el centro de la involución separando Claro, las series? si separas y sacas el punto límite de la involución, el efecto es el mismo. O sea, de una manera o de otra, este punto O es el centro de la involución, y una vez que tienes un punto doble en la involución que es B, a la misma distancia tienes el B', y aquí, una vez tienes B y B', pues en el centro tienes O. A efectos prácticos, si defines aquí la involución en esta recta de una manera o de otra, tienes Claro, porque el centro y el otro punto doble. el eje proyectivo te va a quedar, si separas las series, perpendicular y va a pasar por O, ¿no? Si separas las series y las llevas en perpendicular, entonces el eje proyectivo te queda perpendicular también y pasando por O. Si las Vale, separas en oblicuo, pues te quedará oblicuo. Te queda en la dirección de proyección en cualquier caso. vale. ¿Vale? Entonces, una vez teníais esta magnitud del elemento, pues ahora lo único que teníais que hacer era coger el otro eje, E', y utilizar la información que teníamos. Pues cojo aquí este punto K, no K, no, mejor, o R, por ejemplo, y su polar R, y aquí tenéis el punto R', y ahora lo único que tenéis que hacer, perdón que no se ve, es determinar los puntos dobles en esta involución, y ya teníais la magnitud del otro eje, que era todo lo que se os pedía. ¿Vista la idea? Sí. Vale. ¿Alguna pregunta más con respecto a este? Hemos hecho básicamente este ejercicio en clase 3 o 4 veces, no tiene mucho más misterio. Y el de métrica era un problema fundamental de tangencias. Lo único que se os pedía era ortogonal, ortogonal, tangente. Lo hemos hecho en clase, pues Lo creo que único, 30 veces sin sudar y ya está. el tipo T es que cuando ya vas por la pregunta te empiezas a saturar un poco porque ya llevas muchas.
Mira, a mí me hace mucha gracia que digáis estas cosas. Yo tenía exámenes de resistencia de materiales de 6 horas y eran 6 horas seguidas haciendo esto. Y efectivamente, pues cansa, pero la vida es así. Por cierto, no me hace ninguna gracia tener que decir esto, pero no sé si sois conscientes de que nosotros tenemos acceso a un log donde vemos el acceso al Moodle de todo. Si alguien durante el examen accede a los tests de prácticas que tenéis, si alguien durante el examen accede a los GeoGebras, nosotros tenemos ese log de acceso y sabemos que ha incumplido el documento que ha firmado diciendo que no iba a hacer esas cosas. Con lo cual se pueden tomar medidas acordes con ello. Os dije en la última clase que no hicierais el tonto, que os concentrarais en vuestro examen, no hicierais otras tonterías, y parece que ha habido una cantidad importante de gente que no me ha hecho caso. Evidentemente, incumplir un documento firmado, para que puede ser falsedad en documento público, tiene sus consecuencias de cara a vuestra vida académica. Entonces, pues es muy poco recomendable hacer este tipo de cosas. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta. Dime. Que es que me trabé en el ejercicio en el de Mismo o en métrica. otro? En el de No, métrica. no, en el de métrica. Ajá. Porque bueno, yo entendía el concepto y lo que tenía la duda era no sabía cuáles eran los puntos L1 y L2 de las hiperbólicos. En el fondo te estaban diciendo, había distintas posiciones, pero tenías ortogonal, ortogonal y me daban una tangente por aquí. Si tiene que ser ortogonal a estas dos, quiere decir que la solución tiene que tener este eje radical. Este es el eje radical de la solución. La recta base de la solución es esta de aquí. ¿Y cuáles son las dos circunferencias de radio cero que son ortogonales a esta y ortogonales a esta? Pues aquí tienes L sub 1 y aquí tienes L sub 2. Esas son las dos circunferencias de radio cero. De tal manera que era un problema fundamental de tangencias. No tenía más. Cogéis cualquier circunferencia del haz, sacáis el centro radical, en el centro radical sacáis la circunferencia ortogonal, 2 puntos de tangencia y volvéis para acá. ¿Vale? Vale, entendido. ¿Listo? ¿Alguna preguntilla extra? Bueno, pues si no hay más preguntas, comenzamos con la clase de hoy y os tengo preparado, no os voy a negar que porque estaba el año pasado directamente, así que pues ventajas que tengo. Os tengo preparado este guioncillo que lo tenéis en PDF. Si queréis no lo bajéis todavía, por si acaso encuentro alguna errata y lo modifico o lo que sea, pero tenéis este PDF en los archivos del grupo con lo que es el guión de la primera asignatura. Bueno, entonces, vamos a ver la parte de sistemas de representación. Dentro de la parte de sistemas de representación tenéis diverso material al que podéis acceder y aquí no me funcionan los hipervínculos. ¿Dónde está? ¿Seguir hipervínculo? Abrir hipervínculo. Tenéis diversas cosas, entonces dentro del curso de expresión gráfica, fijaros que ahora tenéis abierto el apartado de sistemas de representación y dentro de este apartado de sistemas de representación tenéis unas presentaciones, no sé si es esta, sí, tenéis unas presentaciones en las que en el fondo pues se está contando los conceptos teóricos que yo voy a contaros en clase, pues también los tenéis aquí en formato de presentación. Para esta parte de la asignatura no tengo hecho guiones. Me los soléis pedir, vuestros compañeros de 2 años me los han pedido con gran fuerza, pero pues tengo que encontrar el tiempo y de momento no he tenido suerte. Y pues teniendo en cuenta lo que cuestan las cosas online, dudo que este año sea capaz de sacarlo. Pero bueno, pues ahí tenéis esa documentación. ¿Qué más tenéis también? Os he colocado también el cuaderno de prácticas, también lo tenéis colocado ahí arriba, lo podéis ver, tanto el de sistemas como el de normalización. Y también tenéis un hipervínculo al blog de Piciadas, que aparte de todo el material de métrica y proyectiva que tenéis, pues también tiene especialmente mucha documentación referente a los sistemas de representación. Volvéis a tener aquí la documentación de los fundamentos proyectivos de la representación, etcétera. Y sobre todo, por aquí en algún lugar, dibujo, tenéis en dibujo técnico, tenéis un conjunto de piezas en 3D
para que podáis trabajar en visión espacial y representación, que lo veremos un poquito más adelante cómo funciona. Podéis trastear aquí, puede ser algo difícil de navegar, pero el asunto es que al final llegáis a piezas donde podréis trabajar. ¿Cuál es el objetivo de la representación o uno de los objetivos fundamentales de la representación? Nosotros queremos llegar a ser capaz de representar de manera normalizada piezas, elementos, pues para algo estamos haciendo una ingeniería. Y entonces, para eso lo que empleamos es el sistema diédrico directo. Es un sistema diédrico en el que tenemos una pieza como es esa de ahí y a base de hacer un determinado número de vistas, cortes, secciones y demás, somos capaces de representar de forma completa esa pieza. Y lo que tiene es que es un sistema diédrico directo, es decir, no tenemos en ningún sitio una línea de tierra. La línea de tierra es algo que emplean los arquitectos, que tienen un suelo claro y definido y que siempre trabajan con él. En ingeniería no se emplea la línea de tierra para nada. Entonces, muchos de vosotros habéis trabajado con sistemas de representación en el bachillerato y estáis acostumbrados a la línea de tierra y es algo que es completamente innecesario. Lo único que es una muleta. Lo que digo yo siempre es que es como montar en bicicleta con ruedines. Bueno, pues cuando estás aprendiendo puede tener cierto sentido utilizar los ruedines, pero ahora lo que vamos a hacer es correr el Tour de Francia. Pues no vamos a correr el Tour de Francia con ruedines. Entonces no vamos a utilizar la línea de tierra para absolutamente nada, sobre todo porque la línea de tierra lo que conduce es a que aprendáis fórmulas sin entender los porqués y sabéis que eso siempre es algo que estoy en contra de ello, ¿vale? Entonces necesitamos saber el porqué de las cosas y vamos a utilizar el sistema diédrico sin línea de tierra. Entonces, como os decía, el fundamento de los sistemas de representación es necesitamos hacer una representación bidimensional de un cuerpo, un objeto, unas rectas tridimensionales. Entonces, antes de empezar, vamos a hablar un poquito de nomenclatura, ¿vale? Seguimos con la misma nomenclatura que teníamos antes, de que si tenemos letras tratamos de puntos, si tenemos mayúsculas tratamos de puntos, si tratamos con minúsculas estamos hablando de rectas y si hablamos de letras griegas tratamos de planos. Pero además tenemos otra idea de nomenclatura y es vamos a representar los elementos y sus proyecciones. De tal manera que cuando tengamos un elemento entre paréntesis, lo que estamos indicando es que estamos hablando de ese elemento en el espacio, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un punto aquí, ese punto tenemos aquí esta bolita de aquí, que es el punto que yo tengo, pues cuando yo lo tenga este punto en el espacio, lo voy a representar como el punto A en el espacio. Y lo tengo ahí, ese es el punto A en el espacio. Sin embargo, si yo proyecto ese punto de una determinada manera, vosotros estáis mirando ese punto y debajo del punto colocáis la proyección A segunda, esa o A prima, dependiendo de cómo lo miráis, las proyecciones cilíndricas ortogonales vamos a emplear primas para la cilíndrica ortogonal y segundas y terceras para proyecciones cilíndricas ortogonales abatidas, ¿vale? Ahora veremos un poquito más qué es eso. Vamos a utilizar el sin subíndice ninguno para trabajar con la proyección cónica y vamos a trabajar con subíndices para cuando estemos hablando de proyecciones cilíndricas oblicuas. Exactamente igual que yo puedo, en este caso, si vosotros estáis mirando esto desde arriba, estáis mirando desde el infinito, pues proyectáis desde aquí arriba y el punto A lo veis aquí como A'. Pero podéis, voy a quitar esto de en medio, podéis proyectar desde otra dirección diferente y decir, no, pues en vez de estar mirando desde este punto, voy a mirar desde otro punto distinto, voy a mirar según esta dirección. Pues cuando miréis desde esa otra dirección, lo que vais a tener es, miráis desde aquí y acabáis llegando aquí a una proyección que colocaremos como A'1, que se corresponde con mirar esto según esta dirección. Para todo esto de aquí lo tengo también en un GeoGebra, no sé muy bien cómo se ve mejor, sino con la cámara o con el GeoGebra. La idea que os estaba diciendo es puntos en el espacio, pues tengo aquí un punto A y un punto V en el espacio, y os decía, la nomenclatura es lo que está entre paréntesis está en el espacio. Si yo proyecto ortogonalmente, en el fondo estoy proyectando desde un punto en el infinito desde arriba, obtengo las proyecciones que ya os digo, se llama primas o segundas, dependiendo. En sistema diédrico lo llamaremos primas, en sistema abierto lo llamaremos segundas, por motivos históricos absurdos, pero la vida es así, ¿vale? Entonces tenemos esta proyección segunda o esta proyección segunda. Sin embargo, si tenemos una proyección cónica, lo que estamos diciendo es que este punto A lo proyectamos desde ese vértice V y lo que vemos es esa proyección cónica. Y esta figura que estáis viendo aquí, este punto vértice de proyección, este punto A
con su proyección segunda y con su proyección cónica, es el fundamento del sistema abierto. Esto es lo que vamos a utilizar principalmente para trabajar con el sistema abierto, que es un porcentaje importante de la parte de la asignatura de sistemas de representación. Y lo que os decía, esta es una proyección propia, estamos proyectando desde un punto propio. Dependiendo de la posición del punto propio, pues la proyección de A me queda en un sitio o en otro. Si el punto V está más bajo que A, fijaros que la proyección cónica me queda al lado contrario. Pero cosas que yo puedo apreciar aquí, primero, como el punto V, el punto A y la proyección cónica A de A están alineadas, y aquí tenemos este vértice en el infinito que es ortogonal, fijaros que la proyección V segunda, el punto A segunda y el punto A siempre están alineados. De hecho, fijaros que lo que tenemos aquí es una perspectividad. Tenemos una serie en que tenemos este punto y este punto, este punto, este punto y este punto. Son perspectivas y además tengo un centro perspectivo impropio, con lo cual se conserva la razón simple y tenemos un teorema de Tales. Todo lo que hemos estado viendo acerca de geometría proyectiva se sigue conservando, se sigue pudiendo emplear en la parte de sistemas. Lo que os decía, yo puedo proyectar del infinito en una dirección oblicua y también puedo proyectar de infinitas direcciones oblicuas. Esto lo puedo proyectar según con cualquier dirección. Y utilizaremos el subíndice sub1. V sub 1 es la proyección oblicua del vértice V y A sub 1 es la proyección oblicua del vértice A. Fijaros que la proyección oblicua también tendremos que dar cuál es el ángulo de la proyección o tendremos que poder deducirlo de alguna manera para que esta información nos sea útil. Vale. Y por último, hablando de nomenclaturas, vamos a hablar de cuando yo haga un abatimiento de un elemento, lo que pondré será entre paréntesis y con un subíndice. El subíndice 0 para el abatimiento primero, subíndice 1 para el segundo y así sucesivamente. ¿Vale? La idea es... ¿Esto lo tengo hecho? Creo que sí. No, aquí creo que no está hecho. La idea es que eso, que emplearemos esa idea para poder abatir los elementos. ¿Vale? ¿Qué es un abatimiento? Fijaros que yo tengo aquí este punto A en el espacio y lo tengo a una determinada altura y lo que estoy diciendo es que el punto A lo caracterizo por su proyección segunda, que me queda aquí, este A segunda, y luego lo caracterizo también por proyectarlo. De hecho, voy a poner que el verde sea el vértice de proyección y este sea el punto A, ¿vale? De tal manera que este punto de aquí es V segunda, el punto verde es el vértice y el punto este azul es el punto A en el espacio. Las proyecciones segundas, como os estoy diciendo, estamos mirando desde arriba y este punto lo veo aquí, este punto lo veo aquí. Esas son las proyecciones segundas. ¿Cuál es la proyección cónica? Pues si yo abato esto para mirarlo, desde este punto V yo estoy mirando este punto A y lo que me encuentro es que tendré por aquí un A cónico, la proyección cónica del punto A. ¿Vale? Que tiene que estar alineado. Y lo que nosotros solemos conocer es cuál es la altura del punto V. Yo llego a esto y digo, bueno, pues el punto V está colocado a esta altura. Esta es la Z de V. Pues si yo conozco la Z de V, yo puedo hacer un abatimiento de este triángulo para ver dónde tengo aquí un negro que se vea, con un poco de suerte. Aquí tenemos un V abatido y puedo determinar de esa manera cuál es la Z del punto A. ¿Vale? Realizando este abatimiento. Fijaros que lo que estoy haciendo en el fondo es coger este elemento que yo tengo aquí y lo estoy pintando sobre Estoy cogiendo este triángulo que yo tengo en el espacio, aquí arriba, y lo estoy abatiendo para ver qué aspecto tiene sobre el plano. Entonces, para poder hacer estos ejercicios de abatimientos, yo necesito conocer la altura del punto V. Y la altura del punto V se suele dar con algo que se llama el círculo de distancias. En la mayor parte de los problemas de sistema abierto, con lo que os vais a encontrar es que vais a tener una circunferencia con V segunda en el centro. Eso quiere decir que la Z del punto V es esta. Si yo te doy esta Z del punto V y ahora te doy aquí A segunda y A, tú puedes determinar la altura del punto A empleando esta información de altura.
Si te lo llevas en perpendicular, como he hecho yo aquí, determinas la altura del punto A y además determinas la información angular de qué ángulo forma este rayo con la horizontal. Pero fijaros que en el fondo lo que estamos haciendo es un teorema de Tales. Esto te lo puedes llevar en cualquier dirección. Tú puedes hacer aquí un V1, te llevas una paralela y obtienes aquí la z de A sobre este A1. Y esto lo puedes hacer en cualquier dirección. Te da exactamente igual en qué dirección lo hagas, que la información de cuál es la altura del punto A es la misma. Sin embargo, solamente obtienes información angular si abates en una dirección perpendicular. ¿Vale? Bueno, volviendo al GeoGebra, me olvido de la proyección oblicua. La equivalencia del punto V es, si yo cojo un cono de semiángulo 45 grados, pues eso me determina este círculo de distancias, ese círculo que tú tienes ahí, y si nosotros queremos determinar la altura del punto A, lo único que hacemos es abatir, como os estaba diciendo, este elemento. Y fijaros que esto es un teorema de Tales. Lo que nosotros estamos diciendo es que el triángulo en el espacio V segunda V A segunda A de vértice A es semejante a todos estos que yo tengo por aquí. No es exactamente semejante. El triángulo no es semejante, pero estos dos triángulos son semejantes y estos dos triángulos también son semejantes. Entonces eso me permite determinar la altura del punto A sin ningún problema. Pero lo que os decía, el ángulo real que forma esa recta en el espacio con el plano de proyección, en este caso son 34 grados y medio, y en cualquier dirección que yo tome que no sea ortogonal, el ángulo que veo aquí no es alfa, es otro distinto. Sin embargo, si me lo llevo en dirección perpendicular, entonces lo que estoy haciendo es abatir este triángulo y tengo el triángulo en verdadera magnitud y veo todas las magnitudes de ese triángulo en verdadera magnitud. ¿Vale? ¿Alguna duda de momento sobre el sistema de abierto? ¿Cómo funciona? Siempre es una proyección ortogonal y una proyección cónica y de esa manera eliminamos la indeterminación. Vale, eso creo que me lo he saltado. ¿Por qué necesitamos varios elementos para trabajar? La idea es que si yo simplemente estoy proyectando sobre un plano, tengo un problema de indeterminación cuando estoy trabajando. Si yo os doy este punto de aquí, este punto verde, y os doy este punto naranja que está colocado debajo, si yo solamente hago una proyección, vosotros no sabéis cuál es cada cual. El punto verde y el punto naranja están colocados uno encima del otro y yo no tengo información acerca de cuál es cuál. Entonces, necesito tener información adicional. Esa información adicional es o bien tener otra proyección, como es el sistema diédrico, o bien tener un sistema de planos acotados en los que doy una información numérica de a qué altura está cada punto, o bien el sistema abierto en lo que hago es proyectar desde un vértice V distinto. Tenéis un esquemita de los tres sistemas aquí. La idea es, lo que os decía, tenemos ahí ese punto, ese segmento en el espacio en el que tengo el punto A y el punto B. Y yo puedo o bien dar la información en diédrico, en el que doy una proyección contra un plano, otra proyección contra un plano vertical y abato esa proyección y al final doy el segmento dado por esas dos parejas de proyecciones. O bien tengo un sistema de planos acotados, en el que simplemente digo pues cuál es la cota de cada punto. Digo, vale, pues esto está a esta altura y esto está a otra altura. O bien tengo el sistema abierto en el que lo que hago es proyectar desde un vértice V y obtengo la proyección segunda, la proyección prima o segunda, me da exactamente igual, la proyección ortogonal y la proyección cónica. Y como yo tengo, si yo conozco la altura del vértice V, yo puedo caracterizar el triángulo que contiene AV, AB y su proyección cónica, y lo mismo con el de A, y puedo determinar las alturas de todos los puntos. ¿Vale? Más o menos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, antes de seguir con los sistemas, voy a hacer unas definiciones de angularidad, ¿vale? Para dejar claro ciertos sentidos que vamos a emplear más adelante. Primera cuestión, vamos a definir qué es el ángulo entre dos rectas. Dos rectas siempre forman un ángulo aunque no se corten. Podemos pensar una recta como un punto más un vector director y esta otra recta como un punto más otro vector director. Pues el ángulo que forman dos rectas, aunque no se corten, es el ángulo que forman sus vectores directores. Yo siempre puedo coger una recta paralela a este boli morado, la pongo que coincida con el boli verde y de esa manera tengo ahí cuál es el ángulo que forman esas dos rectas en la realidad. ¿Vale? Entonces, dos rectas en el espacio siempre forman un ángulo, aunque no se corten. ¿Vale? Exactamente igual, pues yo también puedo definir el ángulo que forman un plano y una recta.
Al final nosotros lo que hacemos es decir, bueno, pues si yo cojo el plano, cojo la recta perpendicular al plano y yo tengo, bueno, en realidad de momento no he definido perpendicularidad, con lo cual pues mal vamos, pero al final la idea es que si yo tengo una recta y un plano, puedo tener uy, no estoy señalando dónde estoy. Si yo tengo una recta y un plano, como esta de aquí, una vez más, yo tengo el plano, tengo el vector normal, tengo la recta y tengo este ángulo mínimo y tengo que es 90 menos el ángulo con la recta normal. Entonces, fijaros que yo aquí, si miro en distintas direcciones, puedo ver este ángulo mínimo o puedo ir viendo ángulos progresivamente más grandes. El ángulo que definimos es el ángulo mínimo que forma una recta y un plano. Y con dos planos, pues también tenemos la misma idea. Si yo me fijo en rectas cualesquiera del plano, con el plano aquí del dibujo, pues puedo tener distintos ángulos y al final yo lo que me fijo es en el ángulo mínimo. Y vamos a emplear mucho la idea de la recta ortogonal. La recta ortogonal es aquella que forma 90 grados con todas las rectas que contiene el plano y es la que nos permite operar con angularidad de manera más cómoda, ¿vale? Entonces nosotros trabajaremos con la recta normal al plano de manera bastante común. Vale, trabajaremos con operaciones proyectivas, proyección y sección, y luego trabajaremos proyectando con el plano lo que hemos dicho: proyección cónica, proyección cilíndrica ortogonal y proyección cilíndrica oblicua. Esos van a ser los tipos de proyecciones con los que trabajaremos. Y os recuerdo, aunque ya lo hemos visto en la parte de proyectiva, que si yo tengo el plano de proyección, lo que estoy haciendo es coger este plano de proyección, que yo tengo un objeto en el espacio y estoy proyectando sobre él, y os lo estoy poniendo así para que lo veáis proyectante. Si yo tengo una proyección cilíndrica ortogonal, y yo tengo aquí pues un punto A, un punto B y un punto M, y yo proyecto desde un vértice V en el infinito, cilíndrico ortogonal o cilíndrico no ortogonal, me da exactamente igual, aquí se conserva la razón simple. Yo tengo aquí A' o segunda, me da lo mismo, M' y B', y si este segmento es igual a este segmento es igual a este. Con la proyección cilíndrica, ya sea ortogonal o sea oblicua, tenemos que se conserva la razón simple, es decir, tenemos un teorema de Tales y nosotros podemos utilizar Tales para trabajar con una proyección cilíndrica ortogonal. Ya lo hemos visto, tenéis preguntas de teoría en proyectiva que va de esto. Sin embargo, si vosotros lo que tenéis es, misma idea, tengo mi plano de proyección, tengo aquí un segmento en el que vuelvo a tener A, M y B, si yo ahora tengo una proyección cónica, en la que tengo un vértice de proyección que no es impropio, sino que es un vértice de proyección propio, lo tengo colocado por aquí, proyecto desde este vértice V, pues fijaros que yo lo que obtengo aquí es, lo primero que he hecho ha sido saltarme la nomenclatura, estos puntos están en el espacio y estos puntos están en el espacio, ¿vale? Pasar de proyectiva a sistemas, se me olvidará de vez en cuando utilizar esa nomenclatura. Pero recordamos que los puntos entre paréntesis son puntos en el espacio. Tengo aquí A cónico, tengo aquí M cónico y tengo aquí el punto B cónico. Y fijaros que, aunque originalmente esta distancia fuera igual a esta, en esta proyección esta distancia no es igual a esta distancia de aquí. En la proyección cónica, lo único que se conserva es la razón doble. ¿Vale? Tendremos que emplear estas posiciones. Cuando yo quiera medir distancias o ver proporciones entre segmentos con Tales, pues tendré que hacerlo con la proyección cilíndrica. La proyección cónica se conservará la pertenencia, se conservarán las razones dobles. Por ejemplo, si yo tengo aquí un punto L en el infinito para allá y tengo la proyección cónica de ese punto L en el infinito y acabo llegando a este L cónico, el punto límite de esa recta, pues seguirá conservándose que exactamente igual que A, B, M, L en el espacio es menos 1, me pasará lo mismo para la proyección cónica de los puntos, porque la razón doble siempre se conserva. Pero la razón simple pues me quedará distinta o diferente. ¿Vale?
¿Dudas por aquí o seguimos igual? Bueno, la eliminación de la indeterminación mediante valores numéricos, planos acotados, dos proyecciones en el mismo plano, sistema abierto, o proyecciones sobre planos perpendiculares y abatimiento. Ese es el diédrico. Bueno, momentáneamente, porque yo no lo empleo jamás, os voy a hablar de la nomenclatura del diédrico clásico. ¿Vale? En el diédrico clásico lo que se suele hacer es, si se tiene un cuerpo en el espacio, la proyección sobre el plano XY se le llama planta, la proyección sobre el plano XZ se le llama alzado y la proyección sobre el plano ZY se le llama perfil, y a estas cotas se les llama desviación, alejamiento y cota. Esto no tiene mucho sentido. Cuando estás trabajando en el espacio, y cuando digo en el espacio me refiero a satélites y demás, no tienes un sistema de referencia fijo y no hay una planta predeterminada. Entonces yo en general no emplearé planta, alzado y perfil absolutamente para nada, sino que hablaré de la proyección prima para esta proyección, la proyección segunda para esta, la proyección tercera para esta, la proyección cuarta, la proyección quinta. En ningún momento hablaré de planta, alzado y perfil porque eso tiene sentido para las casas, no tiene sentido para los aviones, ¿vale? Pero pues hay algunos enunciados que os podéis encontrar antiguos en los que se emplea esta nomenclatura de desviación, alejamiento y cota, pues está bien que lo conozcáis, alzado, planta y perfil. Por cierto, todos estos GeoGebras los tenéis disponibles en Moodle para si los queréis mirar y ahí los tenéis, ¿vale? Bueno, definiciones de angularidad, lo que os he dicho, el ángulo entre dos rectas es el ángulo que forman sus sectores. Dos rectas son ortogonales cuando el ángulo es 90 grados. Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas del plano, en particular a dos cualesquiera no paralelas. Dos planos son perpendiculares cuando uno contiene a la recta perpendicular del otro. Y el ángulo entre recta y plano es 90 menos el ángulo entre la recta y la recta perpendicular al plano. Tenéis esta información, la tenéis aquí en este esquemita, con lo cual, pues estos fundamentos de los sistemas de representación lo tenéis lo diré, en el Teams de la asignatura y podéis verlo sin demasiados problemas. Vale, pues todos los problemas, vamos a empezar a trabajar ahora fundamentalmente con el sistema abierto. Y en todos los problemas del sistema abierto, al final, lo que vamos a tener que hacer es caracterizar este problema, ¿vale? Nosotros tenemos un problema en el que tendremos triángulos en el espacio de los cuales conoceremos algo. Normalmente conoceremos las proyecciones, conoceremos A segunda y V segunda, conoceremos la altura de V y entonces tendremos que determinar a partir de ello cuál es la altura del otro punto, ¿vale? Siempre estamos trabajando con, esto no ha sido aposta, siempre estamos trabajando con esos triángulos. Entonces, joder, si nos vamos a los cuadernillos de prácticas, vamos a empezar a trabajar con los distintos ejercicios del cuadernillo de prácticas. Fijaros que los primeros ejercicios del cuadernillo no vais a encontrar demasiada diferencia entre el ejercicio este y los ejercicios que ya hemos visto de proyectiva, porque están completamente relacionados. Siempre estás utilizando la misma información, ¿vale? Por ejemplo, este problema de aquí, este SR1. Me dicen aquí, lo voy a hacer en la pizarra. Vamos a empezar a hacer algún problemita de sistemas. Fijaros que en la parte de sistemas va a ser bastante más práctica. En general, pues la teoría que hay no es como la teoría proyectiva, que me voy a poder tirar horas y horas hablando de teoría y luego ya entramos a problemas, sino que aquí, pues en general, como está relacionado todo con aplicaciones prácticas, veremos poca teoría. También tenemos que ver en esta parte de la asignatura la parte de representación normalizada. Y la parte de representación normalizada la intentaré hacer principalmente en las clases prácticas. Tenéis subido en el Moodle un guioncillo de la representación normalizada. Todavía no hace falta que lo miréis. Bueno, cuando empecemos con la parte de la asignatura os iré con vosotros sobre los puntos que se explican ahí un poquito para que veáis de qué estamos hablando. Pero la parte de representación normalizada fundamentalmente tiene que ver con trabajo vuestro, ¿vale? Tenéis que trabajar vosotros y la manera más eficiente para que aprendáis es hacer problemas y enseñármelos para que os diga dónde os estáis equivocando. Entonces, esa será fundamentalmente la parte en la que trabajaremos con representación normalizada. Venga, volvemos a los sistemas. Vamos a ver el primer problema, que es un problema de planos acotados. Entonces, me están diciendo aquí que yo tengo un punto que está a una altura de 369 y tengo aquí un punto que está a una altura de 407 y me están preguntando dónde está un punto a altura 400. ¿Vale? Pues esto, lo único que tengo que hacer aquí es trabajar con la idea de
proporcionalidad, teorema de Tales. Si yo me llevo aquí en cualquier dirección 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, las 7 unidades que difiero de los 400, y aquí me llevo en una paralela pues todas las unidades que me faltan aquí, que es hasta que me aburra. Entonces no sé muy bien por qué no hemos cogido un número un poquito más normal que para que sea normal. Al final tú lo que dices es que tienes un teorema de Tales y este punto de aquí será el que está a la altura 400, ¿vale? Son semejanza de triángulos y no tiene mayor problema. Todos los problemas de acotados, si os fijáis en el cuadernillo de proyectiva teníamos un par de problemas, en el que, por ejemplo, uno de ellos era, me daban un triángulo en el que me decían que este punto A estaba a una altura de 10, este punto B estaba a una altura de 6 y este punto C también estaba a una altura de 6 y me preguntaban a qué altura estaba el baricentro. Pues siempre hacemos lo mismo, al final lo que hacemos es, como en el sistema de planos acotados estamos haciendo una proyección cilíndrica ortogonal, se conserva la razón simple. Si yo el punto medio de B y C es el punto medio de su proyección, si aquí determino el baricentro, es el baricentro del triángulo proyectado, es la proyección del baricentro del triángulo en el espacio, y ahora simplemente es cuestión de teorema de Tales. Si este punto está a una altura de 6, el punto MBC, y este punto A está a una altura de 10, y el baricentro está aquí a una distancia de 1/3 o 2/3, es una propiedad que no tengo por qué saber porque me lo puedo determinar, pues lo único que hago es me llevo las 1, 2, 3 y 4 unidades que tengo aquí y determino a qué altura está el baricentro. ¿Vale? Todos estos problemas tienen son la misma idea. Venga, planos acotados, tampoco vamos a trabajar demasiado. Vamos a hacer el siguiente problema, que es un problema de sistema abierto. Os lo pongo delante para que lo veáis. Me dicen obtener las dos proyecciones del punto medio y del punto del infinito del segmento AB, sabiendo que la información que me dan es esa. De tal manera que yo tengo colocado un V segunda y tengo un B segunda y A segunda, y tengo también un punto A y un punto B. Vale, ¿qué información podemos extraer directamente de este problema que tenemos aquí? Primero, quiero que veáis que cuando la proyección cónica y la proyección cilíndrica de un punto coinciden, eso pasa porque el punto está en el papel. ¿Vale? Si nosotros estamos proyectando el punto desde un punto del infinito y lo estamos proyectando desde un punto propio y nada de esto está encima o debajo del vértice, que eso también es importante, pues eso quiere decir que el punto está en el papel. ¿Vale? Entonces el problema que estamos teniendo aquí es, tengo un punto A, tengo un punto B, tengo el segmento o la recta que contiene A y B, y lo que tengo es la proyección segunda, que es la proyección cilíndrica ortogonal, y la proyección cónica, que es la proyección R. Y ahora me están pidiendo información acerca del punto medio en este segmento, este punto medio entre A y B, y me están pidiendo información sobre el punto impropio de este segmento. Y la idea es seguir esa figura de ahí. Punto medio y punto impropio en la proyección segunda están colocadas donde yo espero, porque con la proyección segunda se conserva la razón simple porque es una proyección cilíndrica. Así que el punto medio está en el medio y el punto impropio está en el infinito. Pues yo puedo determinar aquí este punto M, segunda entre A y B, y puedo determinar también que en esta dirección para el infinito está el punto L segunda. Y ahora la información de dónde están las proyecciones cónicas de los elementos los hago únicamente por pertenencia. Es decir, como el punto M en el espacio pertenece a la recta AB en el espacio, pues eso quiere decir que M segunda pertenece a R segunda AB, es lo que acabamos de hacer aquí, y eso quiere decir que M cónico pertenece a la recta AB cónico.
Y decimos que siempre la proyección segunda del vértice, la proyección segunda de cualquier elemento y su proyección cónica están alineadas. Pues eso quiere decir que alineado en esta recta tendremos que tener el punto M entre A y B cónico. Utilizando el hecho de que, como iba diciendo, esta es la recta R que contiene a B, R segunda, mejor dicho, la proyección segunda de la recta R, y esta es la proyección cónica de la recta R. Si hacemos lo mismo para el punto límite, lo que tenemos que hacer es proyectar del punto L segunda desde el punto V, me voy a ese punto del infinito, paralelo aquí. Si secciono con la proyección cónica de R, obtendré aquí el punto L cónico. Y fijaros que esto es exactamente igual que una perspectividad. En el fondo lo que estoy haciendo es decir, bueno, pues este es el centro perspectivo que relaciona mi serie R segunda y mi serie R. Es exactamente igual que lo que hemos estado haciendo en proyectividad hasta ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio? ¿Tengo a alguien en clase? ¿Estáis todos ahí? ¿Estáis muertos después de las 2 horas de examen? Que yo también lo entiendo. ¿No? Bueno, pues nada, si no hay dudas ni preguntas ni alumnos, a saber, vamos a seguir trabajando y vamos a hacer algún ejercicio más de estos en los que lo que estamos trabajando es con la idea de la razón simple y la de razón doble. Vamos a tirar ahora al SR4. En el SR4 me dan una proyección cónica de la recta L y fijaros que no me dan más información más que me dicen que es una proyección cónica y me dan L, la proyección del punto del infinito de ella. Y me piden obtener el punto medio del segmento AB. Pues fijaros que aquí lo que están utilizando es la misma idea que veíamos antes. Tengo que ver que se conserva la cuaterna armónica. Yo tengo los puntos A, B y el punto L, y lo que me están pidiendo es dónde tengo colocado el punto medio, y yo sé que esto se corresponde de alguna manera con una recta en la que tengo A, M, B y L en el infinito, todo ello en el espacio. Esta cuaterna tiene que ser la misma que esta cuaterna. Yo esto lo puedo resolver exactamente igual que resolvía todos los problemas de determinación de cuaternas de un valor dado. Yo puedo llegar y decir, bueno, pues me coloco aquí un B sub 0, sobre este B sub 0 me llevo M sub 0 y A sub 0 y me llevo el L sub 0 en el infinito, determino cuál es el centro perspectivo que relaciona estas dos series, que sé que es un centro perspectivo porque he colocado B igual a B sub 0 y digo, bueno, pues A y A sub 0 por acá, L y L sub 0 por acá, tengo este centro perspectivo que relaciona ambas series y lo único que tengo que hacer para terminar de resolver es determinar ese punto M. Lo puedo resolver así. O lo puedo resolver directamente diciendo, bueno, pues como no solamente me han dado 4 puntos cualesquiera, sino me han dado puntos de tal manera que ABML es menos 1, pues eso es una cuaterna armónica y lo puedo resolver como tal. ¿Vale? Y estoy tapando esto. Funciona exactamente de la misma manera. Perdone. Dime. ¿Cómo sabe que A0 y M0 están ahí? O sea, a esa distancia. A0 y M0. No, fíjate que lo que yo estoy diciendo es, yo no te estoy diciendo que esta sea la recta que yo tengo de verdad. Yo te estoy diciendo que para cualquier recta que tú coloques, tú te puedes colocar un punto A1, un punto B1, determinar su punto medio M1 y colocar un punto L1 en el infinito. ¿Esta es la recta en el espacio que de verdad ha hecho que esto sea así? No, no sabemos cuál es. Pero a mí no me importa cuál sea la recta en el espacio que genera esto. A mí lo único que me importa son las proporciones entre los segmentos. Entonces,
Para cualquier recta en el universo en el que yo tenga A, B, su punto medio y el punto del infinito, la cuaterna ABML es una en concreto, concretamente -1, pero es una en concreto. Entonces, si yo hago una serie que cumpla esas proporciones, de tal manera que esto sea igual a esto, y te lo puedes llevar en cualquier distancia, te podrías haber cogido esta otra y haber llevado aquí M y aquí A. Mientras esta distancia sea igual a esta y el punto L lo coloques en el infinito, te da exactamente igual, la cuaterna es la misma. ¿Vale? Sí, perfecto, gracias. En la segunda parte, pues más de lo mismo. Me preguntan el problema al revés. Me dan, en este caso, el punto A. Disculpe. Dime. Y una cosa, entonces, el punto A0 y M0 lo puede poner más o menos donde quiera. Mientras estén a la distancia, o sea, si tú colocas B igual a B sub 0, Claro, a la misma coges distancia. el punto M sub 0 donde te dé la gana y el punto A tiene que estar a la misma distancia, porque si no, no cumple la relación. Mientras hagas eso, como quieras. Puedes coger Vale, el que gracias. quieras. ¿Vale? Vamos a repetir el mismo proceso. Tengo A, tengo M, tengo B. Tengo las proyecciones cónicas de un elemento. Y me están preguntando dónde narices está L. Bueno, pues lo puedo hacer así, pero al revés, dado A, B y M, cuaterna armónica y determino L, o puedo volver a decir, pues yo puedo coger este segmento de aquí con su punto L en el infinito y colocármelo donde yo quiera. Puedo colocar, tengo tres opciones, puedo colocar o bien A encima de A sub 0, o puedo colocar M encima de M sub 0, o puedo colocar B encima de B sub 0, y las tres construcciones me llevan a exactamente lo mismo, ¿vale? Pues a gusto del consumidor, yo me voy a llevar, por ejemplo, aquí sobre la recta M, me llevo una unidad de distancia para arriba y tengo B, una unidad de distancia para abajo y tengo A, y el punto L está colocado en el infinito. Esto es un ejercicio de determinación de ternas exactamente igual que los que hacíamos antes. Y una vez más, tengo un centro perspectivo que lo relaciona. Este es el rayo A. Este es el rayo B. Este es el centro perspectivo que lo relaciona. Este es el rayo paralelo L. Y este es el punto L. ¿Vale? Exactamente igual que hemos hecho en la parte de geometría proyectiva. Y estoy viendo, el SR4 y el SR5 son exactamente idénticos. Ah, no, vale, sí. El SR5. Vamos a ver el SR5, que es otra vez el mismo problema, pero colocado de una forma que parece que nos da un poquito más de problemas. Fijaros que en el SR5 me vuelven a pedir que determine el punto límite, el punto del infinito de esa recta, en la que a mí me dan el punto A, el punto B y el punto M ni siquiera me queda entre ambos. Vais a ver que eso no me causa ningún problema. Yo tengo M, tengo A y tengo B. Y exactamente igual que teníamos antes, yo sé que eso viene de tener en el espacio en algún sitio el punto M, el punto A y el punto B. Esto estará colocado en el espacio de alguna manera, donde esto es igual a esto, y tengo el punto L en el infinito para allá. ¿Cómo puede ser que yo tenga el punto M fuera de AB? Pues lo que está pasando aquí es que si yo proyecto desde un vértice que está colocado por aquí y secciono con un plano en una posición adecuada, este segmento de aquí, el segmento que va entre A y M, es este segmento de aquí. ¿Vale? Habrá un punto de este segmento que se me proyecta en el infinito. Fijaros que si yo cojo un plano de proyección aquí, tengo este vértice V y proyecto este segmento, pues este punto se me proyecta aquí, este punto A en el espacio se me proyecta aquí, este punto B en el espacio se me proyecta aquí, y el punto medio pues se me puede proyectar en este lado, sin ningún problema. ¿Vale? No pasa nada, simplemente es el interior del segmento es este, pues el interior del segmento
es este de aquí. Y el procedimiento de función de resolución es exactamente igual. O bien empleo que tengo cuaterna armónica, o bien empleo, es decir, bueno, pues voy a colocar aquí exactamente igual, un punto A sub 0. Me llevo una recta en una dirección cualquiera, M sub 0, a la misma distancia saco B sub 0 y tengo un punto L sub 0 en el infinito, para allá. ¿Y qué pasa aquí? Que efectivamente esta es la recta B, esta es la recta M, y lo que sucede es que efectivamente, igual que hemos hecho en esta figurita de análisis, el centro proyectivo me queda a mitad de altura entre B y M. ¿Dónde estará el punto límite? Pues exactamente igual, proyecto al punto L sub 0 y obtengo ahí el punto L cónico. ¿Listo? Parece que hay alguien que ha preguntado aquí. ¿Ha escrito alguien en el chat o qué? No, esto es gente que decide que se une al canal en medio de la clase. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas con respecto a esto? Yo me he perdido un poco. ¿Podría repetirlo otra vez? Vale. Lo que yo estoy diciendo aquí es, imagínate que tú estás intentando proyectar este segmento de aquí y este segmento que tú tienes aquí es este segmento entre estos dos elementos y tú lo proyectas desde un punto que está aquí cerquita. Y ahora lo intentas proyectar en este plano de acá. ¿Vale? Y lo proyectas esto desde un punto que está como por aquí. El azul. Si tú proyectas desde este punto azul, fíjate que al proyectar este punto, esta recta te quedará para un lado, pero al proyectar el rosa te quedará para otro lado. Te quedarán, como este lo tienes más abajo a mitad de altura, la proyección desde el punto azul oscuro del punto rosa te quedará a la derecha y la proyección del punto azul, no, del revés. Vamos a hacerlo, joder, tengo una mitad de altura que me valga. No, esta mitad. Esto de usar palillos tiene sus problemas. A ver, con estos dos puntos y proyecto desde el punto este de aquí. Ahora sí que funciona. ¿Vale? Fíjate que al proyectar desde este punto de aquí que tú tienes en el espacio, este punto azul, una proyección me queda por aquí y la otra proyección te puede quedar por el otro lado. El punto medio no te tiene por qué quedar al proyectar en ninguna situación. Si tú tienes un segmento en el espacio y el punto vértice, voy a repetir la figura. Si tú tienes un segmento en el espacio y proyectas desde un vértice que esté colocado por acá, al proyectar este punto A te queda por acá, A en el espacio te queda aquí acónico, pero el punto B te puede quedar por aquí. Y el punto M te puede quedar por aquí. ¿Vale? ¿Se ve ahí un poquito mejor? Entonces, al final, tú no tienes información sobre cómo está colocado este problema en el espacio. Aquí, estos puntos B sub 0, M sub 0 y A sub 0 que yo he hecho, tú no tienes ni idea de dónde están o de cómo están. Lo único que sabes es que esta cuaterna es la determinada. Y tú sabes que si tú tienes la cuaterna MLAB, esto es igual a MAB partido por LAB, y tú sabes que en el espacio este punto está en el infinito, con lo cual esto es 1, y sabes que M es el punto medio, con lo cual esto es menos 1. Pues esta cuaterna vale menos 1. Y puedes emplear esa información de cuaterna armónica para resolver o para determinar dónde está el punto límite. Y lo que quiero que veas aquí es que da igual en qué posiciones estén A, B y M, que eso puede pasar sin ningún problema. Voy a ponerlo, a ver si... Ups, esto no quería enseñarlo. A ver si aquí se ve un poquito mejor. Tú tienes ahí tu A, tu B y tu M en el espacio, y lo que yo te estoy diciendo es que si tu punto A está por encima de tu punto V, ¿vale? Tú tienes A en el espacio, M en el espacio, B en el espacio, aquí tienes A segunda, M segunda y B segunda, y en esta proyección de aquí, el punto M te pilla aquí, el punto B te pilla aquí y el punto A te pilla aquí. Pero no pasa absolutamente nada. Esto está relacionado simplemente con el hecho de que el punto A está más alto que el vértice de proyección y por lo tanto la proyección me queda al lado contrario. ¿Un poco mejor ahora o seguimos igual?
No, ahora bien, gracias. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a seguir mirando más ejercicios de este estilo. El SR10 es exactamente el que he hecho antes, es el mismo que el problema de proyectiva. Lo vamos a hacer en un momento. Digo, el SR6, perdón. Vamos a mirar el SR6. En el SR6 volvemos a trabajar con el problema. De hecho, no lo voy a hacer, es problema acotado, es exactamente igual que el que he hecho antes. Vamos a mirar alguno de sistema abierto. Venga, vamos a empezar con alguno de sistema abierto. El problema SR8, ¿vale? En el problema SR8 me están diciendo que tengo un punto A que lo tengo proyectado desde un vértice V, que también y también tengo proyectado tanto el vértice V como el punto A ortogonalmente. De tal manera que tengo A segunda, tengo V segunda, tengo A cónico y tengo un A sub 1. Y me están pidiendo cuál es el ángulo que forma la proyección oblicua con el plano de proyección. Y fijaros que el vértice V también me dan, centrado en el vértice V, me dan una circunferencia que sin necesidad de pintarme nada más, yo tengo que saber que es el círculo de distancias. Yo tengo que saber que el vértice V está colocado a esa altura V. Entonces, lo que os decía, dentro de estos problemas, todo lo que yo tengo que hacer es caracterizar triángulos. Fijaros que yo aquí tengo dos triángulos que caracterizar. En primer lugar, si me fijo en una perspectiva, yo tengo A segunda, V segunda, tendré en el espacio por aquí en algún sitio este punto V en el espacio, donde esto es perpendicular y esto es perpendicular, y tendré aquí este punto A en el espacio. Si yo tengo toda la información necesaria para caracterizar este triángulo, soy capaz de determinar cuál es la z del punto A. Tendré otro triángulo distinto en el que lo que tengo es una proyección oblicua. Aquí tengo A sub 1. Si tengo toda la información que necesito para caracterizar este triángulo, soy capaz de determinar este ángulo que es el que a mí me pide. ¿Vale? ¿Cómo caracterizo este triángulo? Pues lo que hago es abato este punto V que está aquí colocado en el espacio, lo abato y lo voy a hacer en perpendicular porque es lo que parece que queda más claro. Lo abato aquí y obtengo un V sub 0, un primer abatimiento de V. Eso me determina este A sub 0 y eso me determina la z del punto A de la que hablábamos. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido, yo tenía en el espacio, aquí tengo un V en el espacio, aquí tengo una en el espacio, tengo sus proyecciones ortogonales y tengo la proyección cónica. Yo tenía esto que lo tengo colocado aquí arriba y lo único que hago es abatirlo para poder verlo en verdadera magnitud. La z de V la conozco porque conozco el círculo de distancias y de esta manera determino la z del punto A. ¿Vale? Y estoy cogiendo este triángulo que yo tengo en el espacio apoyado aquí en perpendicular, yo lo tengo colocado aquí encima y lo abato para poder verlo en verdadera magnitud. Lo que decía es que por semejanza de triángulos, al final yo lo que digo es que este segmento entre A y A segunda es al segmento completo entre A y V como la z de A es a la z de V, lo cual quiere decir que lo puedo hacer en cualquier dirección. Mientras yo hago un teorema de Tales, soy capaz de determinar esa z de A en cualquier dirección sobre este círculo de distancias. Perdone. Dime. Entonces, yo no he entendido dos cosas. Una, porque hay una circunferencia, o sea, entiendo que V esté ahí y que lo suba verticalmente. Y dos, porque está A1, o sea, de que no sirve el dato A1. Porque ahora lo que necesitas, vale, dos cosas. Respondiendo a la primera. El círculo de distancias lo que me está dando es cuánto vale la z de V. Fíjate que si no sabes a qué altura está V. ¿Vale? Entonces, el círculo de distancias es un círculo que tiene como radio la altura del punto V. Fíjate que si no te dan esa altura, tú no sabes a qué altura están los puntos. Yo te puedo poner, si te pongo el punto V
Voy a hacerlo aquí a ver si se ve más o menos bien. Si te pongo el punto V aquí arriba, en otro color, a ver si se ve. Si te pongo el punto V, déjame ver qué pinto aquí, a ver si este se ve bien. Si te pongo el punto V aquí arriba, ese punto V arriba, y te pongo el punto A aquí arriba, las dos proyecciones son las mismas. ¿Vale? Y tú no sabes a qué altura está el punto A. Necesitas conocer la información adicional de a qué altura está el punto V. En el momento en el que yo te doy la altura del punto V, la altura del punto A queda determinada inmediatamente sin necesidad de hacer nada más. ¿Vale? Entonces, hay dos tipos de problemas de sistema abierto. Hay problemas en los que simplemente me piden incidencias, me piden pues, determinar la intersección entre una recta y un plano o algo por el estilo, en el que en realidad me da igual la magnitud, me da igual a qué altura esté el punto V, porque no me piden ninguna medida, no me piden ningún ángulo, no me piden ninguna distancia. En esos problemas puede que no me den este círculo de distancias para poder trabajar con ello. Y hay otros problemas como este de aquí, en el que lo que me están preguntando es por un ángulo. Si me están preguntando por un ángulo, me tienen que dar una medida para poder determinar algo. Porque si no tengo la medida de a qué altura está V, estos dos problemas que yo te he pintado aquí en el coaster, no sé si esto en castellano, salvamanteles transparente que tengo aquí, pues son exactamente equivalentes y tú no tienes manera de saber a qué altura está, ¿vale? Para eso necesitas ese círculo de distancias. Y ahora, ¿para qué necesitas el ASU1? Porque en el enunciado lo que te están diciendo es que determines cuál es el ángulo que forma la proyección oblicua que en el plano del dibujo es A1. Lo que estás teniendo aquí es, en este problema, vamos a quitar todas estas cosas que no nos importan, a ti lo que te están dando es un punto A y un punto V, y te están dando una proyección oblicua del punto A, que, joder, qué mala suerte que me coincide ahí. Y te están dando esta proyección oblicua del punto A, que es este A1. Y lo que te están pidiendo es cuál es el ángulo de esa proyección. Entonces, lo que necesitas hacer para poder determinar ese ángulo es caracterizar este triángulo que tengo aquí, el A segunda, A en el espacio, A1. En el momento en el que conozcas la altura, que es lo que acabamos de determinar, vas a poder pintar este triángulo y ver el ángulo. ¿Visto un poco mejor? Sí, gracias. Vale, entonces, fijaros que lo que os decía, la determinación de la altura de z yo lo podría haber hecho en cualquier dirección porque lo único que estoy interesado es en triángulos semejantes. La determinación del ángulo de A1 lo tengo que hacer necesariamente en perpendicular a esta línea. Yo tengo que caracterizar este triángulo y asegurarme de que el ángulo que coloco aquí son 90 grados, porque si no el ángulo que veo no es el adecuado. ¿Me ha parecido que alguien estaba preguntando? ¿No? Vale. Sí, yo. Dime. Que entonces el ángulo, claro, si... A ver, el radio de la circunferencia esa es la altura a la que está V, pero si coge otro ángulo que no sea 90 grados, bueno, ahora acaba de decir que no se puede coger otro, ¿verdad? Vamos a ver, para determinar la altura de A puedes coger el ángulo que te dé la gana. Lo hago en el GeoGebra para enseñároslo y así no mancho. Si yo lo que quiero determinar es la altura de A, y me olvido de la proyección oblicua, fíjate que en cualquier dirección que yo lo haga, la altura de A es la misma. ¿Vale? A la hora de operar por el círculo de distancias, la determinación de alturas, fíjate aquí en el espacio, lo que estamos haciendo es bajar el punto V, bajar el punto A, y por proporcionalidad de triángulos, al final la relación entre A segunda y A segunda A es la misma que la de A segunda y A segunda A sub 0. Entonces sacas este A sub 0 que es la misma magnitud. Sin embargo, si lo que quieres determinar es un ángulo, necesitas hacerlo en ortogonal, porque el ángulo que forma este triángulo que tú tienes aquí entre V, Z de V, A y Z de A, ese triángulo que tú tienes ahí en el espacio, en el proyectado, no es el mismo que el que tienes en el espacio y este ángulo te da distinto, salvo si lo haces en ortogonal. Entonces, si lo haces en ortogonal, efectivamente, el ángulo que tienes en el espacio, que son 28,56 grados, me da exactamente igual que el ángulo que tienes en el segmento. Para distancias, lo puedes hacer en cualquier dirección. Para ángulos, lo tienes que hacer necesariamente ortogonal. ¿Vale? Distancia. Si lo que te están preguntando es una distancia, pues es un alfa cualquiera. Si te están preguntando por un ángulo,
alfa tiene que ser 90 grados. Tienes que hacer ortogonal. ¿Vale? Entonces, en el caso este de aquí, ahora lo que me están preguntando es por cuánto vale este ángulo que yo tengo acá. Me están diciendo cuánto vale este ángulo alfa, eso es lo que me están preguntando. Pues entonces me lo tengo que llevar en perpendicular. Cojo esta distancia de aquí, que sé que es la altura de A, me la llevo hasta esta perpendicular, tengo aquí la z de A, y aquí tengo en verdadera magnitud el triángulo que está definido por este A1 abatido. Tengo este triángulo que yo tengo aquí en mi figura de análisis, lo tengo aquí abatido, la altura sé que es esta, este segmento está en verdadera magnitud, tengo todo el triángulo en verdadera magnitud y por lo tanto el ángulo que me estaban pidiendo es este. ¿Vale? Entiendo que todo el mundo entiende lo que es verdadera magnitud, ¿no? No estoy diciendo ningún término que sea extraño. Si yo tengo un segmento, como es este de aquí, si vosotros lo estáis viendo desde arriba, la longitud aparente que estáis viendo del segmento es más pequeña y la verdadera magnitud del segmento es esta de aquí. No es nada raro. Exactamente igual, tenemos el tener un plano proyectante, es ver todas las rectas del plano aplanadas una encima de otra. Ver una recta de punta es ver esto que es un boli, que es una recta. Estáis viendo todos los puntos de la recta uno encima de otro. Son terminologías de notación que tenéis que estar familiarizados con ellos. Recta de punta, plano proyectante. En general, tener una recta de punta o un plano proyectante lo único que quiere decir es que contiene al vértice de proyección. Si la proyección es cilíndrica, pues contiene al vértice del punto del infinito, pero también podemos tener una recta de punta o un plano proyectante en una proyección cónica. Vale. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Puedes repetir cómo has sacado el ángulo? Sí. A ver, la idea es... Tú has visto que aquí tenemos este triángulo que está en esta situación, ¿sí? Eso no nos ha causado problema. Pues ahora lo que yo estoy haciendo es, aquí desde el espacio, lo que estoy diciendo es, este punto A, que tú tienes acá, lo proyecto oblicuamente y lo veo como este punto A1. Y tú lo que estás interesado es qué ángulo forma esa recta que va entre A en el espacio y A1. ¿Vale? Entonces, para poder caracterizar eso, lo único que tienes que hacer es ver el triángulo que forman A segunda, A en el espacio y A1. Si tú lo abates para verlo en verdadera magnitud, pues entonces tienes lo que te están pidiendo. Tienes el ángulo que tienes ahí. Entonces, tú esta z de A ya la has calculado. Tú esta distancia de aquí, que es la distancia que hay entre este A segunda y este A, también la conoces, porque la tienes en el enunciado. Entonces lo único que tienes que hacer es coger este triángulo y representarlo en algún lugar. Lo puedes representar donde a ti te dé la gana. Tú puedes coger esta magnitud de aquí y decir, vale, pues yo cojo esta magnitud de aquí, me la llevo para acá, esta es la distancia que hay entre A segunda y A sub 1. Y estoy fuera del plano. Te llevas esa distancia y te la pones aquí. Y ahora, en perpendicular, coges el compás y coges esta z de A y te la llevas en perpendicular. De tal manera que aquí lo que tienes es el equivalente a en el espacio. Ahora tienes la recta que es desde A proyectando hasta A sub 1. Tú estás proyectando aquí desde un vértice en el infinito, colocado para allá, y proyectas A sobre A sub 1. ¿Cuál es el ángulo que forma esta recta con el plano? Este ángulo alfa. ¿Vale? Y es igual al ángulo que forma, o sea, en el dibujo que has hecho arriba, el ángulo que forma la recta que une A0 con A y A con... O sea, ese ángulo es el ángulo que forma la recta que une A en el espacio con A sub 1 con el plano del suelo, que es el mismo ángulo que forma la recta que forma A sub 1, A en el espacio con A sub 1 con la recta que va desde A segunda hasta A sub 1. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué sacamos, o sea, por qué determinamos el ángulo en otro lado con un dibujo aparte? ¿No lo podríamos calcular? No, yo lo he hecho aquí. Te lo he separado aparte por si acaso lo quieres ver aparte, pero yo te lo he hecho aquí. Yo te he cogido esta distancia, sabemos que la tengo en verdadera magnitud, cojo la altura de A que la conocía, la coloco aquí arriba en perpendicular y te determino directamente cuál forma ese ángulo. No, pero yo me refiero, o sea, al unir... ¿Que si es igual a este ángulo de acá? Sí, eso. No.
No tiene por qué serlo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo en el que eso es absolutamente distinto, para que veas claramente de qué estamos hablando. Te voy a poner el mismo problema en el que tú tienes aquí v segunda con su círculo de distancias. Te digo, esto es a segunda y te digo que a está en el infinito. Y aquí te coloco a su 1. Y además te lo voy a colocar en otra dirección para que no te pienses cosas raras. Tengo aquí a su 1. Tengo este problema. ¿A qué altura está colocado el punto A? Pues si yo repito el mismo proceso, tengo aquí v sub 0, me voy a la proyección cónica de A. Este sería a sub 0 y la altura de A me queda que es igual a la z de v, en este caso. Los puntos que están a la misma altura que el vértice de proyección, su proyección cónica está en el infinito. Sin embargo, si ahora yo cojo esta z de A que acabo de determinar y me la llevo aquí en perpendicular, el ángulo que forma este segmento es alfa. Fíjate que una cosa no tiene nada que ver con la otra. En este caso, el ángulo que forman estas dos rectas es 0 grados y el ángulo que forman estas dos rectas es claramente distinto de 0 grados. ¿Vale? No sé si en el enunciado que te han dado a ti en el PDF, fíjate que si la distancia entre A y A segunda fuera exactamente igual que la distancia entre A y S1 y exactamente igual que el doble que la distancia esta, puedes tener una situación particular en la que eso sea cierto, pero sería una posición particular de los elementos. No es una deducción general. Este ángulo de aquí, beta, es distinto al ángulo alfa. ¿Vale? Fíjate que simplemente porque esta distancia es distinta de esta. ¿Sí? Sí, ya lo veo. Venga, perfecto. ¿Alguna duda extra? Bueno, pues vamos a seguir trabajando con sistema abierto y vamos a trabajar con el SR8. ¿Vale? No, este es el que estábamos antes, el SR9. Para que lo tengáis ahí. En el SR9 me dan otra vez una proyección oblicua, me dan una proyección segunda, me dan una V segunda y un círculo de distancias, pero ahora lo que me están preguntando es otra cosa distinta. Me dicen, me dan el ángulo de la proyección oblicua y me están pidiendo cuál es la proyección cónica de A. Fijaros que lo mismo que teníamos en las otras partes de la asignatura, con la misma figura de análisis, que por cierto he borrado, por algún motivo ignoto, yo puedo tener distintos problemas diferentes. Entonces tengo V segunda, tengo A segunda y en ortogonal tengo A1. Y además me dan el A1 que está a la misma distancia que el círculo de distancias porque por algún motivo hay a alguien a quien le gustan las coincidencias. Yo tengo ese enunciado. Entonces, ¿qué sé yo? Sé que A1 y A están colocados en una proyección a 45 grados. Es decir, si yo me pinto el triángulo en el que tengo A en el espacio, A segunda y A1, sé que este ángulo son 45 grados y por lo tanto sé que la magnitud de este segmento es la misma que la magnitud de este segmento. ¿Eso lo tenemos claro? Eso quiere decir... Dime. Perdona, que yo no veo por qué forman 45 grados. Porque lo pone en el enunciado. Ah, vale, cierto, perdón. O sea, pone aquí el punto A se ha proyectado oblicuamente 45 grados y bla, bla, bla. No, ¿Vale? No lo había visto, perdona. No pasa nada. Entonces, esto forman 45 grados. Yo ya sé que la z del punto A es directamente esta altura. Lo puedo determinar. Puedo llegar y decir, vale, pues ahora cojo aquí en perpendicular esta recta. Me cojo 45 grados y me determino aquí un A1 abatido, de tal manera que determino la z de A. Pero coño, es que me tiene que quedar esto mismo que esta z de A, con lo cual lo puedo hacer directamente. ¿Vale? ¿Listo ahí? Entonces, yo ya tengo determinada cuál es la z de A y ahora lo único que tengo que hacer es determinar cuál es la proyección de cónica del punto A. Fijaros que aquí lo que conozco es esto, conozco también esto y lo que tengo que hacer es determinar este punto de aquí. Entonces, pues lo que hago es, me lo voy a llevar para arriba, coges la z de A
en una dirección paralela te llevas la z de v, tienes aquí un v sub 1 abatido, tienes aquí un a sub 1 abatido, y con esto determinas que el punto A cónico está ahí en el infinito, porque me han dado el problema de tal manera que esas cosas están a la misma altura. ¿Visto ahí? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Puedes repetir esto último? Sí. Fíjate que a ti lo que te están diciendo es que tú has determinado el punto A y te ha quedado que la altura de A es exactamente igual que la altura de V. ¿Vale? Están los dos a la misma altura. Eso quiere decir que al proyectar desde V el punto A, la proyección de V de A se te va al infinito. ¿Vale? Tengo que poner un poquito más bajo porque el GeoGebra y los infinitos no se llevan demasiado bien. Allá, tomar viento de lejos. Cuando tú proyectas desde el punto V, el punto A te queda infinitamente lejos. ¿Vale? Entonces, tal y como está diseñado este problema, esta distancia de aquí entre A segunda y A sub 1 es la misma que el radio del círculo de distancias. Entonces, como la z de A es exactamente esta distancia, pues eso quiere decir que el punto V, al proyectar el punto A, se te va al infinito. ¿Listo? Sí, gracias. Y os pregunto, ¿esta es la única solución que tiene este problema? Fijaros que a mí nadie me ha dicho, si a mí me han dicho que esta proyección oblicua forma un ángulo de 45 grados, o la que sean, esto es bastante imposible de mover, así que a saber qué consigo. Pero vamos, yo he utilizado una proyección oblicua para determinar que ese ángulo son 45 grados, imaginar que es 45 grados. Pero nadie me ha dicho que sean 45 grados hacia arriba o 45 grados hacia abajo. ¿Vale? ¿Me deja bajar un poco más? ¿Por qué no me deja bajar un poco más? Vale, pues no me deja bajar un poco más. Pero fijaros que yo puedo tener el ángulo de la proyección, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Lo cual quiere decir que este problema tiene dos soluciones. La otra posible proyección de este elemento es si yo me llevo la z hacia abajo, proyectando desde V a ese punto, me da ese punto de ahí. ¿Vale? Para garantizar que la proyección con la que estoy trabajando es esta o la proyección con la que estoy trabajando en esta, me tienen que decir que V y A están en el mismo semiespacio, en el caso del problema de arriba, o me tienen que decir que V y A están en semiespacios distintos, en el caso del problema de abajo. ¿Vale? O sea, nadie me dice que los puntos que yo tengo aquí colocados en el plano estén por encima del plano. Alguno me puede quedar por debajo. Y entonces, si yo tengo, este es el plano de proyección, y yo tengo aquí mi vértice V en el espacio, y yo tengo aquí un punto A en el espacio, pues A segunda me queda aquí, V segunda me queda aquí, y la proyección cónica me queda aquí. ¿Vale? ¿Visto esa idea? Fijaros que la posición relativa de la proyección segunda, la proyección cónica y la proyección segunda del vértice me definen dónde tengo colocado el punto. ¿Vale? Si yo tengo V segunda, A segunda y A, eso quiere decir que tendré por aquí en algún sitio V en el espacio, tendré por aquí A en el espacio y esta es la posición de mis elementos. Si tengo A segunda, V segunda, el punto A está más bajo que V, pero no está al otro lado del suelo. Sin embargo, si lo que tengo es V segunda, A segunda y A, pues si me llevo aquí mi V en el espacio, el A en el espacio lo tenemos aquí. ¿Vale? Fijaros que estas son las tres posibles combinaciones de posición entre A, V y V segunda.
Si tengo AV segunda a segunda, el punto A está más alto que el vértice V. Si tengo A segunda V, el punto A está más bajo que V, pero no llega a estar al otro lado del plano. Si tengo A segunda, A, V segunda, el punto A está por debajo del plano de proyección o está en un semiespacio distinto que el vértice V y por lo tanto me quedan así esas proporciones. ¿Visto ahí? Y en general tengo que contemplar todas esas opciones. No hay ninguna razón por la cual una de ellas sea mejor que la otra. Entonces, si me dan una condición angular como esta de aquí, en la que me dicen que tengo estos 45 grados, pues tengo que contemplar si son 45 grados hacia arriba o son 45 grados hacia abajo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? Vale. Pues vamos a seguir practicando con sistema abierto para seguir trabajando y vamos a hacer el SR10. En el SR10 lo que me dicen es, tengo un segmento PA, que es un poste vertical atirantado, y dos cables PB y PC, cuyos extremos B y C están en el plano horizontal que pasa por A. Es decir, lo que yo tengo es esto de aquí, un poste y tengo estos dos segmentos de aquí. ¿Vale? Entonces, fijaros que en este problema me están dando la información de manera un tanto condensada, porque el hecho de que B sea igual a B segunda me dice que está en el suelo, el hecho que C igual a C segunda me dice que está en el suelo y también me dicen que A está en el suelo. Pero tengo este punto P aquí que está colocado en altura. Y toda la información sobre dónde está colocado el punto P me lo dan con informaciones angulares. Me dicen que el cable BP forma 45 grados con el plano horizontal. ¿Vale? Entonces, en el momento que me dan esa información, al decirme que esta recta morada forma 45 grados, en el fondo fijaros que me están dando la altura del punto P. Si yo cojo ese elemento y lo abato, lo que estoy haciendo es abatir ese triángulo que yo tengo en el espacio para verlo aquí abatido, hago el primer abatimiento, me llevo en perpendicular, me llevo los 45 grados, obtengo la verdadera magnitud del segmento BP y obtengo la verdadera magnitud del segmento AP. ¿Vale? ¿Qué me preguntan entonces? Me preguntan el ángulo que forma el cable PC con el plano horizontal. Pues una vez yo tenga determinada la altura del punto de este punto P, yo ya puedo coger el triángulo este que tiene un lado rojo, un lado azul y un lado verde y lo puedo caracterizar abatiendo. Me llevo esta distancia, esta verdadera magnitud, a la ortogonal del segmento PC. Yo tengo ahí la verdadera magnitud de ese triángulo APC, lo tengo abatido y puedo determinar cuánto vale el ángulo delta 1 que me estaban pidiendo. ¿Sí? ¿Algún problema con esto? Bueno, pues lo último que me piden es que determine el ángulo que forman los dos cables entre sí. Entonces, fijaros que yo, para determinar el ángulo que forman el cable rosa y el cable verde, pues lo único que tengo que hacer es caracterizar el triángulo formado por el cable rosa, el cable verde y esa otra recta que tengo ahí que va entre B y C. Y fijaros que yo ya conozco toda la información para definir ese triángulo. La recta naranja la tengo en verdadera magnitud aquí, la recta rosa he determinado su verdadera magnitud aquí y la recta verde he determinado su verdadera magnitud aquí. Así que lo único que tengo que hacer es llevarme esa magnitud en una dirección, llevarme esa magnitud en la otra dirección, tengo el triángulo abatido y tengo la verdadera magnitud de ese otro triángulo. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Puedes repetir la última parte? Sí. La idea es, voy a volver para atrás. Si tú quieres determinar el ángulo que forman estas dos rectas, y voy a pausar la animación ya que estoy. Si tú quieres formar el ángulo que forman la recta rosa y la recta verde, de manera normal tendrías que hacer vistas auxiliares y demás. Fíjate que tú en el momento en el que seas capaz de caracterizar el triángulo formado por B, P y C, tienes la información que necesitas, conoces todos los ángulos necesarios. Entonces, para poder caracterizar el triángulo, necesitas conocer la verdadera magnitud del segmento PB, la verdadera magnitud del segmento PC y la verdadera magnitud del segmento BC.
Y toda esa información la has determinado ya. Tú fíjate que normalmente cuando tú estás trabajando esta figura de análisis en el espacio no la tienes, te la puedes pintar tú para intentar verla, pero lo que sí que tienes es esto que tienes aquí. Entonces, con la información de que este ángulo son 45 grados, sacas tanto la verdadera magnitud de AP como la verdadera magnitud de BP. Este segmento lo abates y lo ves aquí en el suelo en verdadera magnitud. Una vez que conoces la verdadera magnitud de AP, en perpendicular determinas la verdadera magnitud del segmento que va entre C y P. Y la verdadera magnitud de BC lo tienes porque es una recta horizontal que está en el suelo. Entonces lo que estás haciendo en el fondo es estás cogiendo ese triángulo que tienes aquí en el espacio, lo estás abatiendo hasta el momento en el que lo pones en contacto con el suelo. A base de cogerte la verdadera magnitud de BP, te la bajas para abajo, la verdadera magnitud de CP, te la bajas para abajo y obtienes el punto P abatido, que es cuando este punto P está aquí abajo del todo, tienes el triángulo abatido. ¿Vale? Y entonces ya tienes el triángulo caracterizado. P sub 0 es el primer abatimiento de P, P sub 1 es el segundo abatimiento de P, P sub 2 es el tercer abatimiento de P. ¿Vale? Y tienes una información adicional de cómo van los abatimientos que veremos más adelante en otras clases. Y ya tienes aquí este triángulo abatido y por lo tanto conoces el ángulo que te estaban pidiendo. En general, 90% de los problemas de sistema abierto es fijarte en cómo tienes colocado el triángulo en el espacio y abatirlo en el suelo para poder caracterizarlo. Es prácticamente todo lo que haces en sobre todo estos primeros problemas de aquí. Lo tienes en el espacio, lo abates y lo ves en el suelo. Y al final siempre es la misma idea. Siempre lo que tienes es del triángulo en el espacio que tienes aquí, conoces siempre lo que hay en las proyecciones segundas, porque esto es la proyección en el suelo y lo tienes en verdadera magnitud, y en cuanto empiezas a conocer informaciones de alturas, puedes abatirlo para verlo todo en verdadera magnitud. ¿Vale? ¿Alguna duda adicional con esto? Perdona, yo tengo una duda, pero no sobre esto, es sobre el examen. Venga, pregunta. Si queréis que paremos ya la grabación y hacemos preguntas sobre el examen, ¿os parece bien? Venga, voy a parar la grabación. Cuéntame.